Muy buenas amigos y amigas del Bachillerato Internacional. ¿Qué tal? Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que voy a grabar un problema de termodinámica, ¿vale? Resolviéndolo para que veáis un poco cómo se aplicarían las ecuaciones que acabamos de ver en el vídeo anterior, ¿vale? Voy a intentar que sea dinámico estos vídeos que estoy grabando, que no sean solo de teoría, sino que según tengamos teoría suficiente para hacer problemas, pues ir resolviendo esos problemas, ¿vale? Entonces creo que ya tenemos material suficiente para hacer un problemita. He elegido de nuevo, igual que hice el otro día con el problema de dinámica, la convocatoria del 17 de mayo de 2019, High Level, tarde, ¿vale? Porque, bueno, es una convocatoria que me parece muy interesante, tiene problemas muy representativos. El otro día hicimos este con la raquetista que golpea una pelota de tenis y hoy me gustaría hacer el segundo que versa sobre, pues, lo que acabo de comentar en el vídeo anterior de gases, temperatura, todo eso, ¿vale? Es un problema muy interesante, ahora lo vais a ver. Es cortito, no es excesivamente largo. Y bueno, dice lo siguiente. Un contenedor de volumen 3,2 por 10 a la menos 6 metros cúbicos se llena con gas helio a una presión de 5,1 por 10 elevado a 5 pascales y temperatura 320 Kelvin. Asuma que esta muestra de gas helio se comporta como un gas ideal. Y nos pregunta, apartado A, la masa de un átomo de helio es 6,6 por 10 a la menos 27 kilogramos. Estima la rapidez media de los átomos de helio en el contenedor. La rapidez media ya sabéis que es lo mismo que decir velocidad media, ¿no? Entonces, antes de nada, antes de empezar con el problema, me gustaría añadir un extra, un apartado extra, que es demostrar que efectivamente la masa de un átomo de helio es 6,6 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿vale? Porque aunque en este problema no lo piden, sí que es un apartado que os lo pueden pedir, ¿vale? Entonces, voy a compartiros la pizarra, como hago siempre, y para demostrar ese extra, que es os lo he puesto aquí abajo, demostrar que la masa de un átomo de helio es efectivamente 6,6 por 10 a la menos 27 kilogramos y no nos están timando, entre comillas, habría que conocer la masa atómica del helio. Vale, la masa atómica del helio se podría consultar en una tabla periódica, aunque aquí en física, como no os dan tabla periódica, os proporcionarían ese dato en caso de que os pidieran calcular esa masa, ¿vale? Entonces, en la tabla periódica nosotros vemos que un átomo de helio pesa 4 unidades de masa atómica. Pesar 4 unidades de masa atómica es como pesar aproximadamente 4 veces la masa de un protón, que es un dato que tenéis tabulado en el booklet, precisamente, ¿vale? Y es lo mismo, o mejor dicho, es equivalente a hablar de masa atómica que de hablar de masa molecular o masa molar, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del átomo de helio, un átomo pesa 4 unidades de masa atómica, pero si yo en vez de tener un átomo tengo un mol de átomos, ¿vale? Ese mol de átomos va a pesar 4 gramos. Es decir, que la masa molar, y entonces hablaríamos en este caso de masa molar, la masa molar del helio es 4 gramos por cada mol de helio, ¿vale? ¿Qué es un mol? Bueno, pues un mol es una cantidad, como sabéis, que representa a un número de Avogadro de partículas. Es decir, un mol es un mol de lo que sea, ¿vale? Cualquier cosa es 6,02 por 10 elevado a 23 unidades de esa cosa, ¿vale? Si son canicas, pues canicas, átomos, pues átomos, ¿vale? El número de Avogadro lo tenéis en el booklet, tabulado, al igual que la unidad de masa atómica, en kilogramos también la tenéis tabulada. Entonces, si yo sé que un mol de átomos de helio pesa 4 gramos, pues lo único que tengo que hacer para determinar la masa de un único átomo de helio en kilogramos es dividir esos 4 gramos entre el número de Avogadro, que es 6,02 por 10 a la 23, ¿vale? Fijaos que aquí, efectivamente, si yo aquí pongo esto en gramo mol, por el factor de conversión, mol se me va con mol, y me quedaría el resultado en gramos por átomo, ¿vale? Y luego tendría que pasar esos gramos a kilogramos. Ya sabéis que un kilogramo son 1000 gramos, entonces pondría aquí otro factor de conversión en el que arriba pongo que un kilogramo son 1000 gramos de helio, ¿vale? O sea, un kilogramo pues son 1000 gramos y entonces fijaos que gramo se me va con gramo y el resultado me quedaría en kilogramos por cada átomo de helio, ¿vale? Entonces si hacéis esta operación, este triple factor de conversión, llegáis a un resultado que es 6,64 por 10 a la menos 27 kilogramos, que efectivamente es lo que me dice el problema. El problema me dice, oye, que sepas que un átomo de helio pesa 6,6 por 10 a la menos 27, ¿vale? No nos lo pedían, pero bueno, he aprovechado porque hay problemas que sí lo piden y conviene que lo sepáis. Bien, entrando ya con lo que es el apartado. Calcula la rapidez media de los átomos del helio. Bueno, pues ya sabéis, en la fórmula del booklet, o sea, en las formulitas del booklet hay una que nos da la energía cinética de las partículas de un gas en función de la temperatura. Esa energía cinética sabemos que es igual a 3 medios por la constante de Boltzmann por la temperatura, ¿vale? Como yo lo que quiero en este caso es calcular la velocidad o la rapidez media, pues tengo que igualar esa energía cinética a su definición. Como sabemos de mecánica, la energía cinética es un medio de la masa de cada átomo de helio por su velocidad al cuadrado, ¿vale? Entonces quedaría esta ecuación de aquí, ¿vale? Aquí en este 3 medios, el 2 se va con el 1 medio,
Y si yo despejo V, pues me quedará que V es la raíz cuadrada de 3 veces la constante de Boltzmann por la temperatura en Kelvin y partido por la masa de un átomo de helio, ¿vale? La constante de Boltzmann la tenéis en el bucle también, vale 1,38 por 10 elevado a menos 23. Si en algún momento no os acordaréis o la queréis comprobar, acordaos que tiene una definición propia que básicamente es R, la constante de los gases, entre el número de Avogadro, ¿vale? Si vosotros dividís la R, que acordaos que también está en el booklet, vale 8,31, de hecho ahora la vamos a usar, entre el número de Avogadro, que es este numerito que os acabo de poner aquí, 6,022, ¿vale? Si dividimos 8,31 entre 6,022 por 10 elevado a 23, obtenemos precisamente la constante de Boltzmann, que vale aproximadamente 1,38 por 10 elevado a menos 23, ¿vale? Y por la temperatura en Kelvin, que es 320. Pues nada, multiplicamos 3 por 1,38 por 10 a la menos 23 por 320 y lo dividimos entre 6,6 por 10 a la menos 27, que es la masa del átomo de helio. Operando esto nos queda una velocidad de aproximadamente 1.400 metros por segundo, ¿vale? Que lo pondríamos en notación científica como 1,4 por 10 elevado a 3, ¿vale? Ese es el primer apartado, sencillo. Simplemente requiere encadenar dos definiciones. Bueno, pues nada. Apartado B. Demostrar que el número de átomos de helio en el contenedor es 4 por 10 a la 20. Bueno, también sencillo. Para hacer este apartado vamos a echar mano del número de Avogadro también. Fijaos que lo primero que tendríamos que hacer es, como hemos asumido que el helio se comporta como un gas perfecto, le podemos aplicar la ecuación de los gases. Ecuación que, como sabéis, está en el bucle también. Ecuación que he comentado en un vídeo anterior. P por V, ya sabéis, es N por R por T, ¿vale? Y de aquí despejaría N, en este caso. N es P por V partido por RT. La P me la dan, la P es la presión, como sabéis que es 5,1 por 10 a la 5, está dada en el enunciado como dato, ¿vale? 5,1 por 10 a la 5 pascales, ¿vale? Pascales, importante, que esté en el sistema internacional. Por el volumen, que es 3,2 por 10 a la menos 6, que nos lo daban también al principio del enunciado, dividido entre la constante R, que es 8,31 unidades del sistema internacional, y por la temperatura, que es 320. Bueno, pues si operamos eso, queda 6,14 por 10 a la menos 4 moles de helio. Esos son moles de helio, ¿vale? Pero si yo quiero pasar de mol a átomo de helio, ya os lo comenté también en un vídeo anterior, lo que tengo que hacer es multiplicar por el número de Avogadro, ¿vale? Cuando quiero pasar de moles a átomos, en caso de que sean átomos, o de moles de moléculas a moléculas, en caso de que sean moléculas, lo que tengo que hacer es multiplicar los moles de la sustancia, en este caso helio, por un factor de conversión en el que pongo la equivalencia, que es que un mol de átomos de helio es 6,02 por 10 a la 23 átomos de helio. Fijaos que aquí, en este factor de conversión, mol de helio y mol de helio se me iría, y entonces me quedaría pues este producto, ¿vale? Aquí esto es un producto, que no lo he marcado, pero es una multiplicación, y queda que el resultado es 3,7 por 10 a la 20, más o menos. Es decir, que hay 3,7 por 10 elevado a 20 átomos de helio en el recipiente. Vale, siguiente pregunta, siguiente apartado. Nos dicen ahora que calculemos el cociente entre el volumen de átomos de helio y el volumen de gas helio, sabiendo que un átomo de helio tiene un volumen individual de 4,9 por 10 a la menos 31 metros cúbicos. Bueno, pues sencillo. Requiere utilizar el resultado del apartado anterior y sencillamente pues requiere que para calcular el volumen de todos los átomos de helio simplemente multipliquemos el número de átomos de helio que tenemos por el volumen de cada uno. Es decir, 3,7 por 10 elevado a 20 por 4,9 por 10 elevado a menos 31, ¿vale? Y esto lo hacemos da un resultado de 1,8 por 10 elevado a menos 10, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale el cociente entre el volumen de átomos de helio y el volumen de gas helio? Bueno, pues el volumen de átomos de helio es este dato que acabamos de calcular, que es 1,8 por 10 a la menos 10, y el volumen del gas helio nos lo daban al principio del enunciado, es el mismo dato que hemos utilizado aquí arriba, que es 3,2 por 10 a la menos 6. Si hacemos esta cuenta, pues quedan aproximadamente 5,7 por 10 a la menos 5, o 6. Dos observaciones importantes. Fijaos que al ser un cociente entre dos volúmenes, igual que pasa con el coeficiente de rozamiento, por ejemplo, es una variable que es adimensional, es decir, no tiene unidades, ¿vale? Aquí sería un error poner metros cúbicos porque no es la unidad, de hecho no tiene unidades. Y segunda observación importante, fijaos que el valor es muy pequeño. Esto va a tener relación con el apartado siguiente, ahora lo veremos. ¿Qué nos está diciendo este resultado tan pequeño? Bueno, pues que los átomos de helio son muy chiquititos en comparación con el volumen total del recipiente. Y esto va a dar validez al modelo de gas ideal, como veremos a continuación, ¿vale? De hecho, el siguiente apartado nos pregunta precisamente eso, dice, discuta, aludiendo al modelo cinético de un gas ideal y a la respuesta anterior, si está justificada la suposición de que el helio se comporta como un gas ideal. Bueno, pues
la respuesta es que sí, ¿no? O sea, sí que es un gas ideal, sí que podemos considerar el helio un gas ideal en este caso, porque para que se cumplan las condiciones de gas ideal, acordaos que tenían que ocurrir dos cosas. Temperaturas moderadamente altas, es decir, que las partículas tengan una energía cinética alta, lo cual hemos verificado en el primer apartado. Fijaos que esta velocidad de 1400 metros por segundo, pues es bastante, ¿no? 1400 metros por segundo, si lo pasamos a kilómetros hora, es 5040 kilómetros hora, ¿vale? La velocidad que lleva un cohete. Entonces, bueno, los átomos desde luego se mueven bastante rápido, esa condición se verifica. Y luego lo más importante, fijaos, es lo que acabamos de comentar. El volumen de cada átomo individual es despreciable en comparación con el volumen total del gas. ¿Qué significa eso? Pues que podemos considerar a los átomos de helio como puntos, como partículas que no tienen dimensiones, y esto pues va a implicar que puedan asumirse todas las condiciones para el gas ideal, ¿vale? Aquí os he colgado también la respuesta oficial del Mark Scheme, para que veáis pues, que básicamente los 3 puntos vienen a reforzar lo mismo. Dice aquí, para un gas ideal, el tamaño de las partículas es pequeño comparado con la distancia entre ellas, tamaño del container, del recipiente, del gas, etc. Para un gas ideal, el volumen de las partículas es despreciable comparado con el volumen del recipiente. Y dice, para un gas ideal, las partículas se asumen como puntos matemáticos, ¿vale? Y pues el resultado que hemos comprobado en el apartado C pues muestra que el volumen de helio, el volumen de los átomos de helio es despreciable comparado con el volumen del gas que hay en el contenedor. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os estén gustando los vídeos y de verdad, cualquier cosa que necesitéis, problema que queréis que haga, dejádmelo en los comentarios y lo grabaré a la mayor brevedad posible, ¿vale? Venga, cuidaos, un abrazote.